buenos días, un saludo, que el Señor les bendiga grandísimamente. Comenzamos en este tiempo un especial, no sin antes darle la bienvenida a todos los que están viéndonos y escuchándonos a través de radio y televisión Vida. Por cierto, si viven fuera de lo que alcanza nuestras ondas, nos pueden sintonizar a través de la web www.vidartv.com. Y antes de presentar a nuestro invitado especial, yo quiero orar y pedirle al Señor que haga su perfecta voluntad en esta mañana. Así que, Señor, te damos gracias, Padre, gracias por esta mañana que tú nos permites, Señor, salir a las ondas de radio, de televisión Vida, alcanzando tantas vidas. Señor, te pedimos, Padre, que tú obres tu perfecta voluntad, que tu Espíritu Santo esté aquí en medio, Señor. Nada podemos hacer si tú no estás presente, Padre. Oramos y clamamos, Señor, y todo te lo encomendamos a ti, Señor. Bendecimos a toda la audiencia que está ahí, también en Global.radio, Señor. Gracias, Padre, gracias por la oportunidad, el privilegio de hablar de ti, más que hablar de ti, Señor, que tú ministres la vida de los que están ahí al otro lado, Señor. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que escuchen una canción que últimamente viene sonando por aquí mucho, que se llama León de Judá, y que la canta pues nuestro invitado de hoy. Pero antes de que le enfoquen, antes de que le vean, yo quiero que suene esa música, si puede ser, y que la escuchemos para ponernos un poquito en antecedentes. No temas que el león ya está aquí. La raíz de David se ha levantado. Nos encanta, esa es la canción de Jackson Gómez, que lo tenemos aquí a nuestro lado. De verdad, encantada de recibirte, encantada de poder estar contigo en esta mañana, y bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación, de verdad que es un privilegio. Sí, ¿cómo te va? ¿Te sigues durmiendo por ahí con el jet lag o no? Un poco. Sí. A veces por la noche me cuesta conciliar el sueño, aunque estoy cansado por la administración o el día. Ajá. En la noche, aunque estoy cansado, me cuesta un poquito, claro. Claro, cuando es aquí de madrugada. Ahí es. En Colombia es la tarde. Pleno día, claro. Son 3, 4 de la tarde, entonces. Wow. Como que no. Bueno, te entenderemos si das una. No, es broma. Bueno, qué bueno poder saludarte y esperando que todo te guste, la comida, todo bien, el alojamiento, todo bien, estupendo, todo ¿sí? Bien. Muy bien. Pues a mí me gustaría, yo tengo una curiosidad y tengo muchísimas ganas de conocer el porqué de esa canción, que es por la que te hemos conocido. Pero antes de todo eso queremos conocerte un poquito, Jackson. Queremos saber cómo fueron tus principios, tu familia, tu infancia un poquito. Sabemos que no fue muy fácil, y que nos cuentes un poquito de tu familia y de tus primeros años de vida. Bueno, yo no nací en un hogar cristiano. Llegué a la iglesia cristiana por primera vez más o menos como a los 11. Sí. 13 años, más o menos, ¿no? Entre los 11 y 12 años. ¿Cómo fue mi infancia? Gracias a Dios, en mi casa siempre ha habido, digamos, prosperidad económica, no sé cómo se dice acá. Perfecto. Sí. Entonces papá, pues, es ingeniero civil y pues tiene un buen trabajo, una empresa, y digamos que en la parte monetaria, económica, pues todo era suplido. Pero en la parte espiritual y la parte de la relación entre familia, cero. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, mis papás estuvieron a punto de separarse. Yo soy el menor. Wow. ¿Cuántos hermanos sois? 2. Tengo una hermana mayor y yo estaba siendo muy afectado por eso, pues porque ellos se iban a separar, no se entendían. Bueno, para no entrar en detalles, cada uno por su lado. Y todo eso te genera te desestabiliza. Claro. ¿Qué más? Aparte de eso, pues cero Dios, no conocíamos a Dios, cero cristianos, entonces la Y siendo soledad... Colombia un poquito la tradición evangélica, ¿no? En Colombia se vive mucho el tema de... Sí. ¿No? La tradición cristiana evangélica se vive incluso, bueno, más que aquí. Nosotros tenemos más otra tradición. Sí, es verdad. Sí, allá la gente es más
es más susceptible es más abierta Al Evangelio. a recibir el mensaje de Cristo. Acá es un poco más complejo. Hasta hoy. Sí. Sí. Y bueno, así fui creciendo yo, y cuando de pronto en mi casa yo descubrí una guitarra. Sí. Era de mi abuelo. Mi abuelo, hay varios de mi familia de antes, o sea, abuelo, tío, que han sido músicos. Entonces, en mi casa se había quedado la guitarra del abuelo. Ahí yo, digamos que en mi casa era tanta la tensión, era tanta la lucha, la pelea, la tensión, ¿no? Ujú. Que yo como que empecé como a meterme en la guitarra, en la música, en ahí. Yo no sabía tocar, yo prácticamente aprendí solo Sí. a lo básico, ¿no? Los Ya. acordes y eso que vas mirando, porque en esa época no existía internet, Ya. nada. No existía Google, que cómo hacer el acorde de tal canción. Hoy todo. Buscar, cómo hacer. Claro. No existía, entonces Ya. era a oído y ahí con una cartilla Sí. yo tenía. Ya. Y ahí aprendí, fui como metiéndome en eso, pero en ese momento cero, o sea, no éramos cristianos nada, pero me empezó a gustar la música. Como una vía de escape también de la Es- situación. Exactamente. Pero pues sin saber que todo eso estaba ya... Estaba en un plan, ¿no? Estaba Dios ahí ya. Sí. Luego de eso, a mi mamá, una hermana cristiana conocida de antes de ella, se volvió cristiana y le compartió el mensaje a ella. Ujú. Una persona muy cercana a la familia. Ella se llama Inés Chávez. Ok. Bueno, mi mamá, tú sabes que los seres humanos cuando estamos tristes, necesitados, así en la prueba, ¿no? En el Getsemaní, Sí. somos más sensibles a Dios, Sí. somos más susceptibles, entonces nos abrimos. Entonces mi mamá se abrió, fue a la iglesia, conoció al Señor, nos llevó a nosotros, a mi hermana, que ella me lleva 3, 4 años más o menos. Y yo, entonces nos fuimos a la iglesia. Mi mamá y mi hermana fueron las primeras en conocer del Señor. Después me llevaron a mí. Yo era un poquito rebeldón. Claro, ¿no? en plena adolescencia, ¿no? Con 13 años. Wow. Una locura. Entonces, pero lograron llevarme porque, que vamos, que tocan en vivo, que tocan guitarra eléctrica, que tocan, que hay música. Entonces yo fui, Claro. ¿no? Así como el espectador. Ya. Entré a la iglesia, empecé a mirar, me gustó que tocaran en vivo y todo eso, y me empezó a gustar, me empecé a involucrar con los chicos de la alabanza, no sé qué, yo también toco, bla, 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 todo eso. Digamos que Dios usó todas esas cosas. Después empecé a ir a los ensayos de alabanza, me bauticé, empecé a creer en el Señor, y cuando ya, digamos que crecí, ya maduré un poco más, me di cuenta que Dios había usado la música. La música para atraerte. Para traerme a mí. Ya en esa época ya papá ya se había convertido, papá hoy en día es pastor, Qué bueno. Dios lo ha transformado, no sabes cuánto. Entonces viste la restauración del matrimonio de tus Amén. padres. Total. Completo. Entonces Dios nos ha restaurado, nos ha redimido Qué bueno. de nuestro pasado. Ujú. Y empezamos todos a caminar como en la vida del reino, en el propósito que Dios tiene para nosotros, en lo que Dios ha trazado para nosotros, porque dice que cada uno tenemos un propósito en Dios. propósito, un Dios camino. es claro. Y empezamos a andar en esa línea, y Sí. ahí hemos avanzado hasta el día de hoy. Qué bueno, qué bueno. Pues Sí. ahí comenzó tu vida. A mí me gustaría que pudiésemos escuchar un poquito, aunque después en vivo, ¿sí? Vale. Vamos a tener aquí ese tiempo que es incomparable, pero me gustaría escuchar un poquito más. Hay algunas canciones que ahora nos dices cómo fue. ¿Cómo buscarlas? No, eso lo tenemos ahí. Ah, pero nos ok. dices cómo surgieron algunas canciones. La de Amén. León de Judá, no, esa me la reservo para el final, porque a mí esa... Pero, por ejemplo, esta que suena, yo tengo mucha curiosidad, porque Háblame. Háblame Jesús. Sí, tengo mucha curiosidad. Álbum que se llamó casualmente Háblame Háblame. Jesús. Esa era como la canción rema Sí. de todo el disco. Ajá, Es linda. preciosa. Me toca. Después- La he escuchado cuántas veces. Sí, La hemos ministrado muchas veces, pero cada vez que es como las misericordias de Dios, que cada día son nuevas, cada mañana. ¿y cómo fue que el Señor te dio? Esta cómo canción, surgió? yo tengo familia en Estados Unidos que vive
en un sitio que se llama Miami, no, Fort Lauderdale, que es cerca de Miami, creo, más o menos. Bueno, y yo estaba pasando yo ya era cristiano y ya ministraba en la alabanza y eso. No había comenzado como tal el ministerio como Jackson Gómez, por decirlo de alguna manera, como salir y llevar el mensaje y la adoración. Y nunca había grabado, sino que simplemente sabía tocar y el Señor me estaba empezando a dar canciones, pero hasta ahí estaba pasando por una situación en mi vida muy, no difícil, sino muy trascendental. Ya. O sea, tenía que tomar una decisión en mi vida donde yo decidiría si iba a la derecha o a la izquierda. Entonces, pero realmente era Iba a Dios. marcar ahí. Necesitaba que Dios fuera el que me dijera, es por acá. Claro. ¿Entiendes? Porque ese paso que iba a dar, o que di, iba a marcar mi historia, mi futuro en Dios, mi propósito. Claro. Entonces necesitaba que Dios me hablara, ¿entiendes? Porque a veces por estar buscando el camino correcto, la correcta solución en nuestra propia opinión, en lo que vemos en las circunstancias, lo que nos conviene, lo que deseamos, lo que desea aún nuestra carne como seres humanos. Claro. Entonces yo me rompo en llanto y allá yo me fui allá a donde mis tíos a estar un rato solo. Ellos, esta canción tiene mucho teclado, porque ellos tienen un piano que en Colombia no se ve mucho porque son muy costosos. Piano de cola. O sea, un piano real, no artificial ni nada, sino ellos tienen un piano. Sí. Entonces eso para mí era, yo me encerraba ahí en la habitación y entonces la introducción y todo tiene mucho piano. Sí. Lo estás poniendo. Sí. Entonces la canción nació en un momento en el que yo, digamos que me desgarré. No pude más y me expuse tanto a Dios que todo el tiempo háblame Jesús, háblame Jesús. Y esa misma línea melódica, o esa misma línea en la armonía, por hablarlo, digamos, musicalmente, empezaron a salir las letras, pero siempre con el mismo círculo de armonía. Y realmente salió así, no fue que yo me senté y empecé, sino... Fue espontáneo. Fue espontánea y cuando me levanto, ahí la escribí y así se fue. Qué bueno. Ya después, en el estudio, ya en Colombia, ya yo me senté con los chicos que son del ministerio. Mira, tengo esta canción, el Señor me la dio, vamos a producirla, a armonizarla, toda la cosa. Y así fue. Pero realmente nació de un momento donde yo necesitaba mucho oír a Dios. Por eso la canción dice, son tantas cosas por decir. Yo quiero oírte. Entonces, porque el mundo te ofrece tantos caminos, tantas cosas que prometen, ¿no? Sí. Pero, mira, cansado estoy sin dirección. Yo quiero oírte. Y cuando en la frase que dice cansado estoy sin dirección, pues no significa que estemos apartados de Dios. Yo siempre digo eso cuando estoy ministrando, porque puede ser que alguna persona diga cansado estoy sin dirección, tu voz se ausenta aquí, o sea, como que Dios está lejos. Sí. O sea, yo hago referencia en la canción y lo que el Espíritu quiere decir en la canción es que hay situaciones en nuestra vida específicas donde realmente necesitamos que Dios nos guíe. Por ejemplo, un adolescente cuando se va a casar, un joven ya maduro cuando se va a casar. A casar, claro. ¿Entiendes? Necesita escuchar la voz. Cuando va a elegir si se va a vivir a España, o se va a vivir a Colombia, o se va a ir a Ecuador, o tantas cosas, o va a trabajar aquí, o ¿me entiendes? Sí. Son cosas que Dios necesita guiarnos para no estropear el propósito, para no hacerlo más difícil, para tantas cosas. Claro, ¿me entiendes? Impresionante, qué hermoso, me encantan estas historias. Parece increíble, ¿no? Que hoy en día, en el año 2015, en el siglo XXI, que Jackson Gómez, que nació en 1986, sí. que crea, que diga que necesitaba escuchar la voz de Dios, ¿no? Y ese pedazo que está sonando al final, bueno, creo que ya se acabó, que dice: tú, mi Señor, dueño de mi ser, haz llover hoy sobre mí con tu dulce voz.
O sea, ese es como el clímax, en último análisis es lo último que podemos decirle a Dios cuando ya nos exponemos y decimos, Señor, háblame, guíame. Ya es solamente esperar que venga respuesta del cielo. Wow. Y así mismo en la administración es así. Digamos que cuando llegamos a ese momento en la canción, Dios hace lo que tiene que hacer. Amén. Pero eso solo pasa contigo, ¿no? ¿Cómo así? Solo el Señor te habla a ti o... No. Hay una versión de esas. Esa es la versión de estudio, o Sí. sea, regrabada en estudio. Pero hay Ya. una versión de esta misma canción que es en vivo. Ajá. Ahí tú la pones, dura ¿qué? 16 minutos. 13 creo, minutos. o sea, 13 minutos dura esa. Exageradísimo. Sí. Es una que es en vivo Sí. y ahí está se respira la presencia de Dios, y hay un momento en el que yo escucho a Dios decirme que hagan silencio, Sí. porque Dios va a empezar a hablarles. Y entonces yo me sorprendo, yo digo, cuando yo cuente 3 vamos a hacer silencio y vamos a dejar que Dios hable, y eso es... Siempre el Señor habla. Y se oye, o sea, el silencio de la canción te habla. Wow. Porque tú tienes un momento ahí pasa algo en el espíritu. Tienen que oírla. Amén, ahí la Algún día, tenemos, ahí la un día tenemos. pones, que pasa es que es muy larga. Por ejemplo, Ya. en la radio allá en Bogotá, cogen la que es en estudio, porque dura 3, 4 minutos, creo. Sí. Porque es lo normal, es que 13 minutos una canción, pues, es para estar en el secreto. Ya. No es para... Claro, Sí, para estar es ahí mucho. en intimidad con el Señor. A los 13 años conoces al Señor, empiezas con tu familia a ir a la iglesia, tienes contacto con los de la alabanza, empiezas ahí a ministrar a nivel local, ¿no? Sí, Durante un tiempo. sí, amén. Ujú. Ahora estás aquí en España, has traído tu música, la música que el Señor te ha dado. ¿Cómo fue ese salto? ¿Cómo fue el Señor llamándote para este ministerio, sacarte fuera de, digamos, De tu área Colombia. Local, Sí, sí, amén. de Colombia? ¿Y cómo fue ese llamado? Lo que puedas contar, que pueda edificar. Amén. Yo recuerdo en el momento de mi vida, yo conocí a un compañero que se llama Julián Calderón, que es mi baterista. Él ya tenía mucho conocimiento de sonido y todas estas cosas. Yo tenía ya algunas canciones compuestas y él me dijo, oye, grabemos estas canciones, 3 canciones, creo que fueron 2, que fue una canción que se llama Te Necesito y otra que se llama Más de Ti. Él me dijo, grabemos estas canciones y regalémoselas a la iglesia. Qué chévere. Ya. Entonces yo, pues qué bueno. Sí, está sonando ahí. A ver. Uf, eso es viejísimo. A ver. Es como bueno, viejo entre comillas, eso es del Ya. 2009, Wow, sí. 2010, Ya. 2009. A ver. Y te adoraré. Es linda. De tu amor yo cantaré. Yo te quiero a ti, tu verdad yo quiero en mí. Tu justicia y tu favor, de tu gracia hoy, Jesús. Yo confío en ti. Y yo te necesito en esta vida para seguir. Tú eres mi sanador, tú eres mi protector. Yo confío en ti. Tu rostro buscaré. Entonces, esta fue una de las primeras. Pero esta es la versión nueva. Lo Sí. que pasa es que cuando la grabamos en el 2009, pues Sí.
fue Claro. en un estudio en la casa de él. Ya. Entonces fue algo... Pero Sí. esta es la versión nueva. Esa es la guapa. Bueno. ¿Y qué? ¿Y cómo fue? Bueno, entonces en ese momento regalamos las canciones a la iglesia y el pastor de una congregación que se llama Tierra Deseable, que se llama el pastor Oscar, es una congregación bastante grande en Bogotá. Le gustó mucho la canción de Más de Ti y ellos tenían un evento anual que casualmente se llamaba Más de Ti. Entonces parece que la canción Dios la usó para hacer como la rema del evento, algo como muy el lema. parecido a lo que pasó acá con el León de Judá. Ajá, sí. Ya las tiene todas ahí, ya. Tiene todas las canciones ahí. Hemos tenido ahí un trabajo. Sí. Y entonces, digamos que a través de ese congreso que se llamó Más de Ti 2011, ahí, digamos que arrancó públicamente lo que Dios me había dado. Wow. Y de ahí para acá yo ya tenía varias canciones escritas, entonces nosotros, digamos que Dios me dejó ver o sea, Dios me habló a través de la respuesta de la gente de que la gente había sido bendecida, ¿me entiendes? Porque realmente esto lo hacemos más que por el reconocimiento, más aún que por la bendición que te pueden dar en la ofrenda o en la administración. Yeah. Y aún más encima por la, ¿cómo se dice acá? La fama. La fama, sí. El fashion, no sé cómo se dice Sí, acá. se entiende también. Ok. Más que todo eso, realmente yo vi la respuesta de la gente, Dios me dejó ver la respuesta de la gente, que la gente había sido bendecida, ¿me entiendes? Y en último análisis, realmente ese es el propósito de coger una guitarra y un micrófono y cantar. Que la gente pueda acercarse a Dios, que la gente pueda recibir de Dios, ¿me entiendes? Más que el show. Realmente la música es solamente una herramienta que Dios nos da, ¿no? Yeah. Las cámaras, la fotografía, el making of, todo eso. Todo eso es una herramienta que Dios nos da, pero para que al final la gente pueda decir Dios y se acerque a Dios, ¿me entiendes? Nosotros solamente somos como ese barquito que los lleva a ellos, a la presencia, Entonces, en base a eso, yo seguí haciendo canciones, componiendo canciones, y en el 2011, más o menos, yo decido, bueno, yo digo yo, pero Dios me guía a que abramos un estudio de grabación allá en mi país, en Bogotá. Abrimos el estudio de grabación y ahí grabamos el primer disco que se llamó Háblame Jesús, que salió en el 2013. Nos demoramos casi 2 años. Ajá. Pues porque yo trabajo en mi iglesia y Claro. yo no me dedico solamente a ir por ahí cantando. Con la música. ¿Me entiendes? Yo soy el líder de la alabanza. Ajá. También lidero jóvenes. De eso nos hablas Trabajo ahora. en la iglesia. Tengo que editar las prédicas. Ya. ¿sí? Tengo que estar pendiente de la iglesia. Bueno, en la Wow. iglesia te come. Claro. Te come el tiempo. Y aparte de Claro. eso, yo trabajo con sonido. Entonces, yo dicto clases de música, de técnica vocal. Soy coaching para cantantes. O sea, coaching que es... Entrenador. Entrenador. Más ¿sí? o menos. ¿Es lo mismo? Sí. Sí. Teacher para cuando ellos van a grabar, yo les asesoro, mira, canta así, haz la armonía así, todo eso es mucho tiempo. Claro. Entonces, digamos que no tengo todo mi tiempo libre y aparte de todo mi familia, Claro. mi esposa, mi hijo, bueno, en fin. Ajá. Entonces no tengo todo mi tiempo libre para sentarme con la guitarra Y dedicarle a escribir. ahí. Claro. Que si fuera así, ya miramos. Pero bueno. Ya, qué bueno que hagas esa anotación acerca de que la música es un instrumento, ¿no? Porque durante mucho tiempo yo creo que hemos vivido el tema de artista, ¿no? Artista cristiano. En Bogotá estamos hasta acá. Sí, ¿no crees que está...? O sea... Sí. No, no te puedo decir acá, no me puedo poner la bata de acusador y la silla de No, ya. es este Claro. y es este, pero sí puedo decirte que en nuestro espíritu estamos Ya. hasta acá. O sea, ya se nos ha metido tanto el mundo en la iglesia que
Nos hemos hecho profesionales. Que nos hemos hecho profesionales. Y hemos perdido un poquito. Profesionales, pero profesionales en el show. Ya. Profesionales en la secuencia, en la escena. O sea, yo estudié música en la Javeriana, es una muy buena universidad. Y hay que hacer las cosas bien. O sea, hay que ser profesionales en lo que hacemos para Dios. Hay que hacer buena música, porque hay que producir, hay que decir todo también bien. También tuvimos un tiempo de, bueno, es para el Señor y esto mismo. También, tampoco es eso. Sí. Claro. Pero lo que yo te digo, cuando eso te empieza a ti a limitar lo que el Espíritu quiere hacer, ahí ya no va. Claro. Ya no, ¿cómo se dice acá? Ya no pega, ya no va. Sí, se entiende. O sea, por ejemplo, en este nuevo disco que no ha salido, que es donde está León de Judá, hay algunas canciones... ¿Se llama así ese nuevo disco, León de Judá? No, se llama Venga tu Reino, se va a llamar Venga tu Reino. Entonces, hay unas canciones que son espontáneas y duran bastante. Ya. ¿Me entiendes? Pero el mundo te dice que la canción tiene que ser de 3 minutos y medio, 4 minutos para que sea comercial. Claro. Para que el oyente te la escuche y diga, oh, qué chévere. Y ya está. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, cuando ya lo profesional, lo que dice el mundo, se te empieza a meter en el ministerio y te empieza a limitar, porque realmente eso es lo que hace el mundo. Te empieza a limitar en tu adoración, en la ofrenda a Dios, ya no te sirve. ¿Me entiendes? Claro. Siempre dejando claro que hay que hacer las cosas bien, hay que grabar bien, hay que producir bien, hay que cantar bien, hay que... Sí, no podemos salir ahí con cualquier, ¿cómo se dice acá? Con cualquier chafa. Está bien. Es que tantas palabras son diferentes. No hay problema. Con cualquier chambonada, con cualquier cosa horrible, sino hacerlo bien, ¿entiendes? Claro. Pero sí, y eso en cuanto a lo musical. En cuanto a la administración, el momento de la ofrenda, pues ya que el humo, que la luz, que la gafa, que todo eso, digo, ¿hasta qué punto eso ha nacido de Dios, ¿me entiendes? Claro. O es que nosotros lo hemos metido en el altar, ¿sí? Y también hasta qué punto también el pueblo no ha tenido el discernimiento para decir, bueno, esto a dónde me lleva, me acerca a Dios o me acerca al cantante. Al cantante, claro. Ya está, ya no diré más. Pero bueno, vamos a lo positivo. ¿No crees que estamos viviendo desde hace ya un tiempo o así lo veo yo, un nuevo despertar en cuanto a la alabanza? No hablo de música, no hablo de canciones, sino un nuevo despertar. Hablo, por ejemplo, de un Marcos Brunet, Marco Barrientos, un Jackson Gómez. ¿No crees que hay un despertar en la alabanza? ¿No crees que hay una restauración de la adoración? Porque de eso se trata, ¿no? De la adoración a Dios. Nosotros, Dios a mí me ha hablado mucho, y hay una palabra donde me decía que el Señor iba a comenzar a despertar nuestra adoración para que nosotros pudiéramos aprender a adorar en espíritu y en verdad. Porque una cosa es cantar y otra cosa es adorar en espíritu y en verdad. Claro. ¿Entiendes? El acorde de sol, por decir algo que yo hago en una canción, también lo hace Juanes. Claro. ¿Conocen a Juan? Sí, claro. También lo hace Shakira. Claro. También lo hace, a ver, un cantante español. Nino Bravo. No, ya. Ese no es español, pero... Sí, es español, pero ya hace mucho que... A ver, un cantante español. Bueno, me has pillado en blanco. Sí, cualquiera. ¿Me entiendes? Ese mismo acorde que yo hago en sol, ese mismo acorde que hace Juanes en Adiós. Si me muero, sea de amor, y si me enamoro... Está bien, ¿no? Es música. Sí. ¿Qué es lo diferente? Es el espíritu que tiene el que está ministrando. Es el espíritu que tiene el que está dirigiendo, lo que hace que todo sea totalmente diferente. Entonces... Yo sé que en Colombia y en las naciones el Señor ha venido abriendo los ojos del pueblo para que el pueblo diga, oye, no encuentro diferencia entre este cantante cristiano y este otro cantante que no es cristiano, ¿me entiendes? Y en su espíritu han empezado a recibir, a respirar lo que realmente nace de Dios. ¿Por qué Marcos Brunet tuvo
una subida tan grande en el espíritu y a nivel mundial, porque él es un siervo de Dios, es un siervo del reino. Sí. ¿Entiendes? Entonces, cuando la gente puede respirar eso y cuando tú escuchas música que te alimenta tu espíritu, pues tú quieres eso, ¿me entiendes? Claro. Cuando escuchas música que sí suena muy bien musicalmente y la oyes una semana y ya está, ahí quedó. Ya. Pues, ¿me entiendes? Cuando tú vas a un sitio y te dan de comer, tú vuelves. Es la naturaleza. Claro. Asimismo, yo sé que la iglesia, con Marcos Brunet, por ejemplo, con Marco Barrientos y muchos más, de los que tú nombras, la iglesia ha empezado a entender cuál es la verdadera razón y cómo se adora en espíritu y en verdad. Y no hablamos de formas, porque realmente decir, bueno, es que adorar en espíritu y en verdad es esto y esto. Realmente es algo espontáneo. Ahí es cuando ya encasillamos y sacamos al mover de Dios. El propósito de Dios con cada persona es totalmente diferente. Asimismo, la adoración, la ofrenda que presentamos es personal, pero es Dios quien nos la da. Entonces, cuando el pueblo empieza a recibir eso y el espíritu del salmista es el correcto, eso mismo se transmite, ¿me entiendes? Sí. Eso mismo se transmite. Sí, y yo sé que la gente está recibiendo lo que es. Así es, sí. Está y yo despertando. creo porque este es el tiempo en que los verdaderos adoradores adoren al Espíritu, porque el Señor los está buscando y el Señor está usando siervos. Y fíjate que dice buscando, quiere decir que no es que haya, cuando tú buscas algo, es porque hay que buscar, porque no hay mucho, ¿me entiendes? Y así es que es. Claro. Así es que es. ¿Qué significa para ti yo soy la voz? Yo soy la voz de león en la... Eso tiene un significado más profundo que la canción, o sea, que es la simple canción, ¿no? Amén. Amén. Nosotros actuamos en representación de Cristo. Realmente eso significa yo soy la voz. O sea, yo soy la voz, 2 puntos. Nosotros actuamos en representación de Cristo. Dice la Biblia que llegará un momento en que todas las cosas se sujetarán al Hijo y el Hijo mismo se sujetará al Padre y que ahí se cumplirá para que Dios sea el todo en todos, ¿verdad? Entonces es un principio de orden, quiere decir que si yo estoy debajo de Cristo, yo estoy haciendo la voluntad de Cristo, del que está encima. Yo me someto al que está encima mío. Eso automáticamente me hace a mi siervo del que está sobre mí. Entonces, en último análisis, nosotros somos la voz de Jesucristo, ¿me entiendes? La representación de Dios aquí en la tierra. Además que Dios es un Dios de orden. Entonces, Dios establece su orden y Él dice que va a gobernar a través de los hombres, ¿entiendes? Porque Dios podría hacer muchas cosas. Claro. Él mismo. Claro. Pero Dios es tan respetuoso en sus principios y es tan respetuoso en las cosas que Él hace, que, por ejemplo, la predicación del pastor Juan Carlos Parra, de Moisés, Aarón y Ur, cuando están en la batalla y dice que Dios le manda a Moisés que tenga la vara alzada. Sí. Que porque cuando la baja, el pueblo empieza a perder la batalla. A perder. Claro. Entonces, tú piensas, como decía el pastor Juan Carlos, cierto. Pero luego Dios no es Dios. Claro. ¿Para qué necesitaba Moisés tener levantado? Claro. ¿Entiendes? Porque Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de principios. Entonces, Dios dijo que gobernaría a través de nosotros aquí en la tierra. ¿Me entiendes? Entonces, hay que hacerlo de la manera correcta. Entonces, por eso significa yo soy la voz, porque cuando Moisés, por ejemplo, bajaba la vara, el pueblo empezaba a perder, pero cuando Moisés subía la vara, digamos que Dios tenía otra vez el gobierno. Eso es. El permiso para poder exactamente hacer. Y suena un poco loco para la persona que no tenga mucho entendimiento de decir, pero ¿cómo Dios se va a sujetar a que sube y baja la vara? Pero realmente no es que Dios se sujete, sino que Dios es un Dios de orden, es un Dios de principios. Eso es vida de reino. Entonces, asimismo nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra, somos la voz del león. Por eso dice que no cantamos solamente, sino que
proclamamos libertad. Nuestro espíritu, cuando adoramos, nuestro espíritu trae libertad, no solo a nosotros, sino al que está acá, y bueno. Ay, qué bueno, qué bueno. Eso significa, es solo ese pedazo. Qué bueno. Hablando con Jackson Gómez, yo creo que vamos a hacer un poquito una pausa. Vamos a escuchar una canción, vamos a ver un videoclip de Jackson Gómez y vamos a volver después. Recuerden que estamos en la oración puede, que queremos orar también, ¿verdad que sí? Queremos orar por todas las peticiones, sabiendo que Dios nos escucha. En esta segunda hora que vamos a comenzar, hasta las 2 de la tarde vamos a estar orando, vamos a tener un tiempo de adoración. Nos va a explicar alguna cosita más acerca de su nombre y de esta canción que suena y vamos a disfrutar, así que no se tienen que ir, quédense con nosotros aquí en Radio y Televisión Vida, que volvemos ahora en unos minutitos. Hasta ahora. No temas que el león ya está aquí. La raíz de David se ha levantado. Murió como cordero, resucitando como un león, dándonos la victoria y libertad solo en tu nombre. Yo no canto solamente, yo proclamo libertad. Yo soy la voz del león en la tierra. Ya no existe mi temor, estoy del lado de mi Dios. Es el león de la tribu de Judá, el invencible, el todopoderoso es él. Levántate y resplandece, mi león, muéstranos tu gloria aquí. Levántate. La raíz de David se ha levantado. Murió como cordero, resucitando como un león, dándonos la victoria y libertad solo en tu nombre. Yo no canto solamente, yo proclamo libertad. Yo soy la voz del león en la tierra. Ya no existe mi temor, estoy del lado de mi Dios. Es el león
saludo para todos los que nos ven, los que nos escuchan a través de Radio y Televisión Vida, nuestros amigos en global.radio, a través de internet en todo el mundo. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Tenemos este tiempo tan especial con el siervo Jackson Gómez. Es un adorador, no voy a decir un cantante, no, es un adorador. Que por cierto, yo quería preguntarte un poquito. Yo he visto que tienes una línea de música más bien tranquila, ¿no? De adoración. ¿Tienes alguna más movidita? ¿O te mueves ahí en el tema de lentas? No, sí tengo más moviditas, como dices tú. Hay una que se llama Tengo Libertad. Ah, sí, no la tendremos por ahí. Si estás en YouTube. Ajá. Tengo Libertad. Ese fue el primer disco, ¿no? Yo tengo... ¿Te inclinas más por la adoración o no? No, igual. digamos que 50 y 50. Lo que pasa es que mis canciones de adoración, o las canciones que Dios me da, ya se extienden, porque realmente en la alabanza te estás gozando y usamos secuencia y digamos que se acaba la canción y ya está. Pero digamos cuando claro, la adoración se extiende un poco más, entonces se puede fluir ahí. Exactamente. Ahí. Le damos como más espacio a Dios para que pueda hacer lo que Él tenga que hacer. Okay. Mientras que la alabanza pues es para gozarse con el pueblo y para compartir y para manifestar a Dios lo que hay en nuestro espíritu. Y ya está ahí. Pero ya pasamos a la otra, que es un poco más íntimo. Ok. ¿Suena esa canción? A ver. A ver. Un poquito de pop rock. ¿Sí? Ajá, sí, un poquito de pop rock, exactamente es eso. Qué bueno. Yo quería preguntarte, Jackson, acerca del Ministerio de los Jóvenes. Tú también te ocupas ahí en la iglesia donde sirves, con el Ministerio de los Jóvenes. ¿Cómo te parece que está el tema dentro de la iglesia cristiana, la juventud? ¿Cómo los ves? ¿Qué ves que falta atención, o estamos a la altura de los jóvenes, adolescentes? ¿Cómo ves el tema, tú que estás ahí metido de lleno con la juventud allí en Colombia, en Bogotá? Bueno, lo primero que hay que enseñarle a un chico, a un joven, cuando llega a la iglesia, es que no es un club. Eso es básico, es vital, porque el chico llega a la iglesia y él, si tú no le enseñas eso, pues entonces él de ahí para arriba todo lo va a empezar a construir en su mente y en su corazón, en base a que es como estar en un club, o es como estar en, no sé, como cuando te inscribes a grupos de interés y te gusta, por ejemplo, montar patineta. Entonces estás y compartes con los que son afines a ese mismo interés, o como los que les gusta montar bicicleta, montar moto, y tienen todo un combo de gente, 20, 30 personas que andan en sus motos y se van por ahí. O sea, como un club social, ¿me entiendes? Sí. No, hay que dejarles muy claro a ellos de que realmente no es eso. Y partiendo de ese principio, entonces ya nosotros podemos discipularlos y enseñarles que es difícil, ¿no? Porque el mundo les atrae. El mundo jala mucho, y más a los que son más pequeños. Claro, ellos ven lo que viven afuera, y ellos quieren saber qué es eso, experimentar, conocer, salir, entrar, subir, bajar, bueno. Entonces es difícil, pero no es imposible. O sea, cuando Dios enamora a un chico, digamos que él mismo se somete, y él mismo dice, él mismo es consciente de que esta es la derecha, esta es la izquierda. O sea, me refiero a que esto es lo bueno, esto es lo malo. Y él mismo, hay jóvenes en la iglesia que son muy comprometidos con Dios allá en mi iglesia. Gracias a Dios, digamos que Dios nos ha dado un poco la victoria, porque los jóvenes de mi iglesia, casi la mayoría de mi iglesia, casi todos somos jóvenes. La mayoría somos jóvenes. Entonces, pues porque digamos que la administración es muy joven, los líderes de jóvenes son jóvenes, ¿sí me entiendes? No es el pastor que
vengo a predicarles, no sé qué, sí, y así todo aburridor. Claro. ¿Entiendes? Sino que dentro de la gracia y dentro del espíritu, dentro del orden, el orden correcto en Dios, pero es algo muy, muy asequible a ellos. Entonces nuestra iglesia es demasiado juvenil, por decirlo de alguna manera. O sea, Qué casi bien. del 100% de la congregación, yo te diría que el 60, el 70% son jóvenes. Qué bueno. Son jóvenes desde los 30 para abajo, como hasta los 15. Ya. Casi todos son así por esa. Ya los grandes, pues ya son grandes. Claro, ya con su Ancianos, familia. Ay, decimos no. yo. No, pero yo creo que es un ministerio que se ha tenido un poquito abandonado, ¿no? El tema de la juventud, un poquito abandonado, un poquito no se le ha dado la importancia, siempre se ha predicado a gente un poquito más madura con el mensaje. Sí, sabes que sí, eso sí es cierto. Quizá no hemos estado a la altura de poder ellos. ministrar a la juventud con todas sus necesidades, con todos sus cambios de Mira, hormonas y todo esto. Casualmente eso que dices es muy cierto, porque nosotros teníamos, como son tantos jóvenes en nuestra iglesia, nosotros teníamos el grupo de jóvenes unificado, o sea, una sola reunión para los chicos que iban desde los 13, 12 años hasta mi edad, que yo ya voy a cumplir 30, tengo 29, ¿entiendes? Entonces, uno de los líderes, digamos que el pastor, él se sienta con nosotros y nos dice, me comenta a mí y a papá, que es el pastor principal de la iglesia, y a los otros líderes, y nos dice, yo creo que nosotros debemos partir en dos el dividir el grupo. Ya. O sea, la reunión, Claro. no dividir, no, Sí. porque no sé cuánta trascendencia tenga la palabra, Bueno, sí, ahora que lo pienso. sino Un poquito, separar sí, la reunión, separar un poco. las reuniones. Sí, por edad. Porque, exactamente, por lo que acabas de decir, por el cambio de hormonas, porque las necesidades de un chico de 15 años Claro. no son las mismas de un Del 25. joven de Claro, 25, de 26. 29 años. Claro. Como en el caso mío, por Claro. ejemplo. ¿Me entiendes? Hay algunos que ya somos casados, hay otros que no han tenido novias, se están guardando. Entonces son otras, Claro. son otras predicaciones, son otros Ajá. mensajes, ¿me entiendes? Ya. ¿Entiendes? Bueno. Acá te pueden decir, al grande le puedes decir, oye, guárdate, eres para tu esposa, no sé, Sí. tienes que ser responsable, trabaja, provee para tu casa. Bueno, estoy inventándome Sí. algún mensaje. Sí. Acá al pequeño, oye, ve a sal a trabajar, no has terminado No. el colegio. Claro. ¿Sí me Claro, entiendes? sí. Son caminos diferentes, son tiempos diferentes. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Para responder tu pregunta, que a veces nos hemos enfocado tanto en tirar mensaje para gente adulta, Ya. ¿me entiendes? Para nosotros los casados, para los ancianos, como decimos yo, los adultos, la gente grande, y como que relegamos o olvidamos un poco las necesidades y en el mundo en el que ellos Claro. viven, y pues está mal hecho. Claro. Entonces lo que hicimos fue partir el servicio, y entonces ahora los que son más jóvenes se reúnen a una hora y nosotros los grandes nos reunimos en otra. Los viejos ahí. Los cuchos. Qué bueno, pues prestarle atención a nuestros Sí. jóvenes, que son el futuro del mundo, de la iglesia. Al final de cuentas, Claro. ellos, los que tienen 13, 14, 15, son los que van a ministrar a mi hijo, Claro. por ejemplo. Claro. Son los pastores de mi hijo. Claro. Así Son es. los pastores de nuestros hijos, los grandes. Ujú. Entonces tenemos que educar bien a los adolescentes, a los que están ahí creciendo, para que después prediquen lo que es. Claro, ¿Entiendes? así Y el es. propósito siga. Ahí. Amén, Siga. amén. Otra pregunta antes de entrar. Yo estoy deseando de escuchar esa guitarra y esa voz que... Ay, sí. Algo que me llama mucho la atención. Te llamamos Jackson, te conocemos como Jackson Gómez, pero digamos un poquito más íntimo, tienes el nombre de Emanuel. Emanuel. Dios te amén. cambió el nombre, digamos. Amén. Mi nombre natural, como yo te contaba fuera de línea, es Jackson Gómez. O sea, nací, mi papá y mi DNI, mamá, con en la el- cédula de ciudadanía o en el DNI, Sí. acá se dice DNI. Sí. Bueno, vamos a ponerle al niño Jackson Gómez Rodríguez. Ya. Entonces, en mis papeles como tal, yo figuro Jackson Gómez Rodríguez. Ajá. Cuando cumplí la edad de 18 años, yo
digamos que estudiaba música y eso, pero digamos que había algo de mundo en mí, ¿me entiendes? Porque yo ya pertenecía a la iglesia y estaba en mi proceso de conocer a Dios, lo que te conté, enamorándome de Dios y con la música. Pero tú sabes que cuando tú estudias música, el arte, el cine, la televisión, la fotografía, todo lo que hay acá, en la universidad es un mundo muy pesado. Sí. ¿Me entiendes? Porque hasta ahora los cristianos es que estamos incursionando y metiéndonos en el cuento de la fotografía y de todo eso, pero realmente el fuerte de eso es el mundo. Ellos son los que hacen Hollywood, los que hacen cine, Claro. los que han grabado miles y miles de canciones artistas. Entonces realmente el mundo secular en la universidad cuando estudias música es un ambiente bastante pesado, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Porque y yo estudiaba en el pabellón donde también estaba los modelos, los actores y todo eso. Bueno, tú sabes, eso es y eso es un Sodoma y Gomorra en versión pequeña, ¿me entiendes? Sí. Eso mal. Entonces, digamos que a mí el Señor ya me había hablado y me había profetizado a través del pastor Radames lo que estoy viviendo ahora, ¿me entiendes? Eso fue hace mucho. Y digamos que yo sabía que tenía que dedicarme de lleno a Dios y servir íntegramente a Dios, pero estudiando música, yo era un joven, así lo que yo te digo, tenía que 18, 19, más o menos. Y salía por ahí con mis amigos, iba a tomar, a beber. A beber, sí. Sí, a estar por ahí, a decir palabrotas, a sentirme el chacho, el malo, no sé qué tal. ¿Entiendes, no? Sí. Adolescente así, bobo. Y así, el caso era que yo un día cojo, el Señor me llama en profecía a través de un profeta y me dice que mi nombre, que Dios cambiaba mi naturaleza. Porque tú sabes que cuando Dios te da el nombre, te cambia el nombre, te cambia toda tu naturaleza, ¿entiendes? Entonces Dios ya me había dado el propósito por el cual el que estoy viviendo, Dios ya me había dado como el camino, ¿me entiendes? Me había dado el propósito a través del siervo Radames. Pero yo era un adolescente, necio, rebelde con mis papás, bueno, etcétera. Y siendo cristiano. Entonces Dios me cambia, Dios me llama en profecía, hay un momento especial de Dios, ahí Dios me quebranta y mi vida empieza a pasar como una película, yo decir, estoy mal. Entonces Dios me cambia el nombre y me da el nombre Emmanuel, ¿me entiendes? Que significa Dios con nosotros. Y digamos que lo que Dios decía era que como los levitas que llevan el arca, ¿me entiendes? Que llevan acá la presencia de Dios, que ese era como el propósito, que ese era el llamado que Dios tenía conmigo, obviamente a través de la música. Sí. Entonces que yo iba a ir con la música, iba a llevar la presencia, ¿me entiendes? Te lo estoy resumiendo en grande. Sí. Pero el joven es necio, es rebelde. Entonces yo recibí el mensaje, me quebranté y todo, pero pasó una semana y se me olvidó. O sea, yo seguí como con un pie acá en la iglesia y el otro pie acá en el mundo, ¿me entiendes? Te estoy siendo muy sincero. Gracias. Un pie acá y el otro pie, que eso casi no lo sabe nadie. Un pie acá y el otro pie acá. Y que cuando en un momento yo iba para la iglesia un domingo en la tarde, porque teníamos dos cultos, y yo saco el auto y yo todavía no sabía manejar. No tenía licencia, nada, era un chino pequeño. Y saco el carro como un irresponsable y me empiezo a dar vueltas ahí mientras ya nos íbamos para la iglesia, mientras salía mi hermana mayor y otros siervos que ya sabían manejar para irnos a la iglesia. Yo tocaba, en ese momento yo no cantaba ni nada, sino solamente era ahí, el de la guitarrita, el chiquito de la guitarra. Saco yo ese carro, me voy como un loco a andar y me estrellé. Me estrellé, casi muero. O sea, el carro quedó pérdida total porque, digamos, se destruyó total mi rostro contra el panorámico, o sea, contra el vidrio. Yo tengo una cicatriz por acá
fue de ese accidente. Bueno, yo tuve que someterme a una reconstrucción de toda esta, porque toda esta parte se me... Bueno, en fin. Para no entrar en detalles, era Dios llamándome a través de la reprensión. Porque tú sabes que Dios tiene dos formas de traerte. O escuchas el consejo. Sí, y de buena gana vienes. O de buena gana vienes, o escuchas la reprensión, o recibes la reprensión ya. Entonces, el Señor me reprendió y yo duré en mi casa. Me tuvieron que someterme a una cirugía aquí en el hueso de la nariz, acá esta parte. Yo duré casi 6 meses en mi casa, creo que más, en un trance con Dios tremendo. Pues porque, y además sufrí mucho porque yo era una persona muy vanidosa, demasiado. Yo tenía que estar perfecto, peinado, todo, mejor dicho, la cosa. Sí, y yo me levantaba de mi cama, todo hacia dolorido, y me veía al espejo y, o sea, prácticamente tenía la cara destrozada porque me quedó la cara así como, así de pura película de terror. Quedó todo así para un lado. Entonces, claro, te lastima eso. Pero todo eso era porque me lo había ganado, porque Dios quería, con justa causa. Claro. ¿Entiendes? Y cumplir en ti. Exactamente. Entonces Dios como se dice, me zarandea para que, oye, despiértate, el propósito que tengo contigo es este. ¿Entiendes? Porque yo llegué a pensar en la universidad, como Dios me ha dado el don de la voz y eso, y entonces yo tenía muchos amigos que no son cristianos en la universidad, obviamente. Y yo ya tenía propuestas y todo para cantar a nivel secular y ser famoso. ¿Me entiendes? O sea, lo que te vende el mundo, porque ya tenía músicos reconocidos ahí dentro de la universidad, profesores de la universidad, o sea, no te doy nombres porque pues, aquí no los conocen. Pero, o sea, yo hubiera podido, ¿me entiendes?, coger hacia allá y haber triunfado seguramente en el ámbito secular. Entonces todo eso como que Dios vino, oye, ¿qué está pasando contigo? Toma, ¿entiendes? Toma lo tuyo, como se dice. Y ya voy a mi casa, se me va la vanidad, el ego, la voz, ¿me entiendes? El salir, el entrar, la independencia. Ya tendría que estar ahí dependiente de ayúdenme, tenía que hacer unas curaciones. Bueno, todo un proceso de Dios muy, muy fuerte y muy íntimo, ¿me entiendes? Dentro, para yo tomar la decisión de decir definitivamente, me decido por Dios. O sea, el talento y todo lo que tengo es porque ha venido de Dios, ¿me entiendes? No es mío. Asimismo, debe regresar a Dios. Ese es un principio. Nada puede subir al cielo si no ha venido del cielo. Entonces, yo me sentía así de grande. Entonces, todavía me hundí más. O sea, en el buen sentido, ¿no? Me humillo todavía más y ya empiezo como a salir de esa empiezo ya a salir a la iglesia otra vez, yo con mi cara así, nada. Pero bueno, Dios tratándome, ¿no? Quitándote todas esas áreas que no te funcionan. Y ahí empezó a fluir, digamos, ese nombre, y ahí yo seguí, exactamente. Y ahí, digamos que mi naturaleza empezó a cargar con eso. De asumirlo, de adorar, y a vivirlo, de no hacer música para el mundo y no hacer música por hacer, sino realmente hacer la música que Dios necesita acá. Eso es realmente. Muy bien, qué bueno, qué hermoso. Esa es la historia. Entonces, las personas más cercanas, mi familia, mi esposa, tú, el pastor Juan Carlos, Radamés, todos los que me conocen así de cerca, amigos, soy Emanuel. Emanuel. Y digamos, cuando salgo afuera a ministrar a otra ciudad, a otro país, Jackson Gómez. Pues por lo que yo te contaba fuera de línea, que en mi país cambiarse el nombre es tremendo. No se puede. Y cuando haces una canción por ley tienes que poner el nombre, claro. Entonces no Emanuel y no puedes. No puedo poner Emanuel. Ok. Bueno, pues a partir de ahora y aclarado esto, eres Emanuel con nosotros también. Y si te parece, te voy a dejar que respire un poquito, porque ahora coges la guitarra y nos cuentas un poquito acerca de esa
de esa canción que nosotros conocemos del León de Judá, que yo creo que es tan importante para estos tiempos. Pero yo quiero animar a la audiencia que nos puedan llamar, porque queremos orar por ti, queremos orar por tu petición. Vamos a adorar al Señor, así que nos puedes llamar aquí al 968 35 30 30, 968 35 30 33. Recuerda nuestro teléfono móvil para enviar WhatsApp también, 678 11683. Y un poquito, Manuel, esa canción, El León de Judá, ¿cómo nace? Cuéntanos un poquito la historia. La canción nació en un momento en el que yo estaba leyendo, estaba estudiando la historia del rey David. Dice que la raíz de David se ha levantado, y si tú lees el Antiguo Testamento, constantemente Dios, cuando a través de los profetas, Isaías y ellos, Dios decía que iba a redimir a Israel, que iba a venir un Salvador, que constantemente tú lees. Sí. Y a cada rato Dios da toques diciendo que iba a venir un Salvador en el cual nosotros íbamos a, o sea, yo te lo hablo en mis palabras, íbamos a alcanzar la libertad en el Espíritu, íbamos a ser redimidos y íbamos a estar justificados ante Dios. Entonces yo me pongo a investigar, y también en Apocalipsis dice casi que lo que suena en la canción, que murió como un cordero resucitando como un león. Dice creo que es Apocalipsis, bueno, no recuerdo, que dice que hay un momento en el cielo en el que nadie puede abrir el sello, el último sello, sino que solamente Jesús. Sí. Y se levanta, él es el gran yo soy, se levanta y dice, y él lo abre. Entonces, lo que hago yo es como cantar una historia de lo que sucede y de lo que ha de suceder con Jesucristo, que él vino a la tierra como un cordero, murió, pero ya resucitó como un león. Además que digamos que la insignia de Judá es un león, ¿me entiendes? Y en la Biblia está, que él ruge como un león. Wow. Entonces, digamos que Dios, si tú lees y estudias mucho la Biblia, si te gusta leer, tú te das cuenta que Dios es especialista en hablar a través de símbolos, de simbologías, de representaciones. No quiere decir que Jesucristo sea un león, ¿no? Y que tiene dientes grandes y como ves los leones de Discovery Channel. Es lo que representa a él espiritualmente, cómo es su carácter. Cuando él muere, digamos que él es sometido al pecado, es sometido a todo, para que él se carga todo eso y muere, como le pasaba a los corderos en el Antiguo Testamento. Era totalmente indefenso, o sea, por voluntad propia, decide morir como un cordero y cargar todo eso, pero cuando ya él resucita, Dios le da la victoria. Dice que su nombre lo pone por, no sé cómo se dice acá, sumo, o sea, por el más alto nombre sobre todos los nombres, es el nombre de Jesucristo. Dice que todo se sujetará a Cristo, ¿entiendes? Entonces, en este tiempo en el que estamos viviendo, Jesús es el que reina. El Padre está, no sé cómo explicarlo, el Padre está no a un lado, pero está esperando a que Jesús, a que todos nos sometamos, lo que te decía hace un momento, a que todos nos sometamos a Cristo, para que cuando ya Jesús sea el Señor, ¿me entiendes?, de los que han de ser salvos, ¿sí? Cuando ya Jesús sea el Señor de ellos, el mismo Jesús dice, este es el centro, esta es la autoridad que me has dado, ¿sí? He rugido como un león y he ganado la victoria, ¿me entiendes? Sí. Cuando ya tenga eso, él hace, Padre, te lo entrego, yo me someto a ti, para que Dios sea el todo. En todos. En todo. Entonces, por eso, levántate y resplandece, mi león, o sea, Jesucristo, muéstranos tu gloria aquí, ¿me entiendes? Entonces, o sea, pues esa canción es... De hecho, aquí podríamos hablar horas y horas de lo que representa eso espiritualmente. Claro. Pero en esencia es eso, como la vida de Jesús, la historia, en cuanto a lo que tiene que ver
con el sacrificio y el señorío de Él, ¿me entiendes? Porque la vida de Jesús tiene tantas características y podríamos hacer miles y miles y miles y miles de canciones hablando de Jesús. Claro. Pero en esta canción característica es sobre su manera de cargar el pecado y luego levantarse con la autoridad de Dios para someter todo a su señoría. Por eso dice que nosotros no cantamos solamente, sino que proclamamos libertad. Así somos la voz del león. O sea, nosotros digamos que somos ayudadores, facilitadores de ese propósito para que se cumpla, ¿me entiendes? Y cuando ya se cumple, ya fue que nos fuimos al cielo. Ay. Amén. A ver que suene. Ese es el final. Ya. Es como una voz de es como una voz de júbilo, como diciendo logramos la victoria, porque la canción, digamos, la música al principio es como muy de terror, sí. O sea, por decirlo así, como muy de suspenso, sí. O sea, como tratando de transmitir lo que quizás vivió Jesús, ¿no? Cuando tuvo que ser crucificado y todo eso, que murió como un cordero. Y dice, no temas que el león ya está aquí. Y suena como una cosa así. Sí. Pero ya después se abre más el panorama y es el león. Qué bien, Emmanuel, estar contigo y disfrutar de este tiempo. Amante de mi alma eres, Cristo, precioso y poderoso, mi sustento, eres tu Señor, Cristo, amante de mi alma eres, Cristo, precioso y poderoso, mi sustento, eres tu Señor. Tú eres digno, amado Cristo, tú eres digno, no hay otro como tú, y yo iré a ti, y tú me hablarás, yo iré a ti, tú me amante de mi alma eres, Cristo, precioso y poderoso, mi sustento, eres tu Señor, Cristo, amante de mi alma eres, Cristo,
iré a ti, tú me levantarás. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Amén. Oh, Santo, 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 te adoramos, te adoramos. Sí, Señor. No nos cansaremos, no nos rendiremos. Tú eres nuestro Señor, nuestro león, nuestro Salvador. Amén. Solo a ti daremos gloria. Bendito. Solo en ti nos levantaremos. Santo Jesús. Ararara. Santo, santo, Recibe, Jesús. Santo, santo eres. Bendito, Santo, Señor. santo eres. Bendice, Jesús. Santo, santo. Jesús. Santo Jesús. Bendito, Señor. Santo, santo tú eres, Jesús. Glorioso, Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Amén. Gracias por tu presencia, papá. Gracias, Jesús. Amén. 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 Qué bueno. Amén. Decir que Óscar nos escribió un mensaje y dijo, hay grupos o cantantes que dan conciertos y que entretienen. Él estuvo el viernes En la con los administración. jóvenes. Amén. Y dice que Manuel nos llevó a la presencia del Señor. Gracias por, Amén. Dios es por bueno. ese tiempo y, Dios es bueno. y por todo. Y no queremos dejarte que te vayas antes. Bueno, no sé si tienes alguna canción por ahí o proyecto que tienes en adelante musicalmente hablando. ¿El futuro? ¿O nos puedes contar claro. algo? Un Y no puedes promo. contar y cantar, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. ¿Sí? Sí, la canción, hay una canción que terminamos de grabar hace poquito, que la grabamos en una administración en vivo en una iglesia que se llama Venga tu Reino, que va a ser como la canción del álbum. Ya. Dentro del álbum está León de Judá, está otra que se llama Tan Solo Quédate y otras más que no están publicadas. Realmente Ajá. solamente está publicada para el nuevo álbum León de Judá y Tan Solo Quédate. Ya. Son las que están por ahí en YouTube y la Sí. gente ha sido muy bendecida. Sí. Venga tu Reino y todo el reguero de canciones no están, digamos que están ahí, pero no las hemos sacado. Estamos esperando que Dios nos guíe Ajá. la fecha y todo, ¿me entiendes? Pues porque Ya. no lo hacemos conforme al calendario de los Sí. hombres, que el calendario del hombre te dice, oye, tienes que sacar Sí, un disco cada año. claro. La vida útil de un disco es un año. ¿Sí? Sí. Eso es lo que te dicen la Sí. gente de la radio y la gente de afuera. Ya. Entonces, pero como nosotros no nos movemos por lo que nos dice el mundo, por lo que nos dicen Ujú. ellos, entonces estamos esperando que Dios nos diga la fecha exacta para hacerlo. Ajá. Pero confiando en Dios, creemos que vamos a hacer un videoclip así como el de la de León de Judá, Sí. para la canción de Venga tu Reino, Ujú. para abrirlo a la, ¿cómo se dice? Al público, para Sí. abrirlo a la congregación, Ajá.
para que bendiga a muchos. Esas si quieres la podemos cantar. Perfecto, si perfecto, ¿O quieres claro. de León de Judá? No, ahí con libertad. No, esa ya la conocemos, algo Sí. que no hemos escuchado aquí en primicia Ok. para nosotros también, en Radio y Televisión Vida y bueno, Ok. para disfrutarla. Venga Esta tu canción reino. se basa en el pasaje de Gedeón, cuando Gedeón logra cumplir el propósito de Dios Ujú. y digamos que alcanza el nombre o la honra de ser ungido de Dios, ¿me entiendes? Y el pueblo lo empieza a ver como un ungido de Dios, y realmente era un ungido de Dios. Claro. Entonces el pueblo se desvía un poco y le dice a él: Gedeón, así está en la Biblia textual, gobiérnanos tú y tu hijo. En la Nueva Traducción Viviente está: Gedeón, Sí. gobiérnanos tú y tu hijo, y tu nieto, creo que le dice, porque tú, dice así, el pueblo le dice a Gedeón, Ya, cabezones, sí. dice, porque tú nos has rescatado de Madián. Entonces Gedeón es muy sabio en su respuesta y dice: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, Ujú. el Señor los gobernará. Entonces, en base a ese diálogo entre el pueblo de Israel y Gedeón, Ya. nace esta canción. Precioso, hermoso. Hágase en la tierra como en el cielo. Todo dominio de hombre se terminará. Somos administradores solamente, pero tú eres quien gobernará. Venga tu reino, toma el control, gobierna mi vida, así como en el cielo reina aquí. Venga tu reino, que se cumpla la palabra, sea Dios el todo en todos, así gobernarás sobre todo. Venga tu reino, toma el control, gobierna mi vida, así como en el cielo reina aquí. Venga tu reino, que se cumpla la palabra, sea Dios el todo en todos, así gobernarás sobre todo, así gobernarás sobre todo, así gobernarás sobre todo. Amén. Ese es nuestro anhelo. Venga tu reino. Qué bueno, Emmanuel, el haber estado aquí, estas 2 horas que se nos han pasado Volando. como un suspiro. Espero que te hayas sentido bien.
no quiero terminar aquí sin dejarte con libertad. Si hay una palabra, algo que sientas para compartir con toda la audiencia, a los miles y millones que nos están escuchando. No, pues que por encima de lo que ustedes hayan podido ver, por encima de la música, por encima de la voz, por encima del nombre, Jackson Gómez, realmente lo que pesa es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces, olvídense de nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Olvídense de Jackson Gómez y dispónganse para que Dios pueda cumplir el propósito que tiene con ustedes. Realmente pongan las canciones y eso, pero ustedes centren su mente y su espíritu para que Dios les hable, para que Dios les guíe, porque ese es el propósito y es el fin de todo esto que hacemos. Así que, pues, un privilegio, una bendición poder estar en España. Ya había venido a España, pero no a servir. Había venido, digamos, a ser servido. Había venido a... ¿Poco de vacaciones? Sí, y con el pastor Radamés en un retiro de pastores y eso. Pero había venido, yo digo, a recibir significa a ser servido. Claro. Y es la primera vez que que vengo a España a servir, o sea, a ministrar y a estar ahí en la brecha, que llaman. Amén. Es un privilegio y 20 años no se cumplen. Todos los días. Todos los días, entonces Dios es bueno. Me siento muy honrado y muy feliz de hacer parte de esto. Es una bendición. Igualmente, Emmanuel, muchísimas gracias, que el Señor te bendiga, que tienes la puerta abierta de España para cuando quieras venir con tu esposa, con tu niño, sí, hay que traer, que sabemos que los echas de menos. Mi gordito. Y nada, lo dicho, hasta el próximo sábado que estemos aquí, y aquí en Radio y Televisión Vida, cuando quieras, aquí está tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Y hasta aquí llegamos en ese tiempo. Algo especial este programa con Emmanuel, con Jackson Gómez, y esperamos que sigan disfrutando de esta programación de Radio y Televisión Vida. Un abrazo, hasta aquí llegamos. Chao, chao. Adiós.